Buenas noches, el invitado de la historia del día de hoy es Claudio Leoni, el secretario general de FESTRAM. Gracias por la visita. No, gracias por la invitación. No, como siempre, un gusto. En un momento particular, que es una nueva transición, un nuevo cambio de gobierno, un nuevo cambio de autoridades y lo que conlleva en los municipios y comunas. Digamos, antes de empezar a grabar me contabas que mañana, esto se está grabando un miércoles, estamos hablando de jueves a la mañana. Jueves. Estás organizando una convocatoria. Una convocatoria grande con intendentes y algunos presidentes de comunas, Exacto. referentes departamentales de la provincia, para charlar sobre todos estos temas. ¿Cómo encuentra esta transición a los municipios y comunas de la provincia? Bueno, hay varios factores. Primero el político. Digamos que en este proceso democrático, esta es la primera vez que hay tanto cambio en los municipios. Entonces, esto requiere de otro diálogo o de un nuevo diálogo, porque el número de autoridades que se van a renovar es importante en relación a otros procesos electorales. Por lo tanto, tenemos que conocernos y pretendemos que las nuevas autoridades conozcan el funcionamiento, el pensamiento y el accionar de nuestra federación. Y por otro lado, la presencia de los que están reelectos, que han venido trabajando con nosotros, sobre todo en el tema paritaria, que conocen más bien cuál es nuestra postura respecto a los recursos, a la reforma tributaria. Y eso en la idea de esta convocatoria es dar nuestro diagnóstico de cómo vemos la situación, que la verdad que no es muy positiva si no se toman algunas medidas y en este sentido vamos a proponerles algunas medidas de parte de la visión que tiene la organización sindical y también algunas acciones conjuntas, de manera de decir, bueno, somos responsables frente a lo que estamos viendo. Vamos a discutir qué pasa con el presupuesto, qué pasa con la coparticipación, qué pasa con el fallo de la Corte, qué impacto va a tener esto, qué va a pasar con recursos extraordinarios que han venido en obras a la provincia de Santa Fe, que la provincia compensó también a otros municipios que han incorporado una masa de recursos que hoy están en duda. Hay un fondo importante que tienen los municipios, que es el Fondo Solidario, que depende de las exportaciones de la soja. Por lo tanto, la reducción de exportación o la apertura de mercado puede hacer desaparecer esos recursos. El famoso Fondo Soja. Y el Fondo Federal Solidario, el famoso, se es llama una decisión tomada por el Gobierno Nacional, por un decreto de necesidad de urgencia, cediendo recursos que constitucionalmente le corresponden a la Nación, llegan hoy a los municipios. Si la política cambia de las retenciones, ese impacto nosotros lo vamos a tener rápidamente. Para ir, digamos, desmenuzar un poco todos los temas a los cuales vos te referías. Como en todos lados, debe haber municipios que están mejor, están peor económicamente, financieramente, mejor, peor, digamos, de acuerdo a la administración de cada uno. El tema es, ahí hay una parte del problema, hay una parte de los ingresos del municipio. Pero después vos hablabas de otros recursos que entraban a los municipios con los cuales no se sabe si van a contar, que son más o menos 3.000 millones de pesos que venían directamente en obras, directamente de la Nación a los municipios para obras y que se gastaban, digamos, el presidente de comuna intendente compraba y contrataba en los municipios. Si se reducen las retenciones a la soja, como dicen que se van a reducir un 5%, eso se va, digamos, automáticamente el Fondo Soja se va a reducir, el Fondo Federal Solidario se va a reducir. Digamos, en cada rubro, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen en particular? Y también el de la coparticipación provincial. Correcto. Bueno, vamos por parte. Es decir, la Nación, el Gobierno Nacional transfirió cerca de, tal vez un poquito más de 3.000 millones en obras, destinadas directamente a la localidad. Estamos hablando de autopistas. 2015. Estamos hablando de 2015. 3.000 millones, algo más de 3.000 millones. Sí, más de 3.000 millones en planes de vivienda, en refacción, en ampliación de locales de las municipalidades, en pavimento, semáforo, cloacas, sistemas de transporte urbano, por ejemplo. Es decir, ha habido un aumento de la infraestructura municipal, un aumento del personal municipal para cumplir con estos servicios, y también
una compensación, porque en esto hay que ser franco, esta plata venía de acuerdo al nivel de relaciones políticas que tenía el intendente o presidente comunal con el gobierno nacional. Perfecto. Lo cual de alguna manera obligó también al gobierno de la provincia a compensar ese desfasaje producido. Y eso también significó otro monto que no lo podemos contabilizar, no lo sabemos. Pero bueno, supongamos que no llegó a 3.000, anduvo en 1.000. Pero hubo recursos... Que la provincia le daba a quien no le daba la nación. Exactamente, exactamente. Y entonces nosotros como trabajadores, sin hacer ese análisis, contamos todo juntos. Sí, sí. O sea, que acá cuánta plata entró a los municipios. Entró lo de la coparticipación nacional, lo de la coparticipación provincial, lo de la nación extra y lo de la provincia extra. Entonces esto hizo un conjunto de recursos que hoy están en duda si van a continuar. Y entonces esto es lo que a nosotros de alguna manera nos alarma y necesitamos discutir con los intendentes un cambio extraordinario en la distribución de los recursos de coparticipación. Y además hay un modelo económico que va, por lo que se ha anunciado, a tener más relación con lo internacional, ¿no? Más apertura de mercado, más vinculación al dólar. Y esto también significa que los recursos del Estado municipal, si no buscan atarse a ese sector de la economía, y vamos a tener serias dificultades, ¿no? Y todo esto, ¿qué hizo? Y esto es lo más preocupante, que al recibir recursos de coparticipación nacional, que la verdad que históricamente nunca las municipalidades recibieron tantos recursos, lo mismo que la provincia. Pese a las quejas. No, al margen de las quejas, o sea, las quejas yo creo que están por el sistema de coparticipación que se instrumentó en los 90 y que este gobierno no quiso o no pudo desarmar o no le convino desarmar. Pero en cuanto a lo que establece la ley, la coparticipación aumentó en términos reales muy, pero muy por encima de la inflación del Congreso, ¿no? O sea, de la peor de las inflaciones. Bueno, esto genera problemas serios, porque si vamos a mantener el sistema tributario dependiendo de la economía interna y no tocar nada de lo externo, y vamos a un embudo, porque los anuncios son claros de que va a haber una apertura económica hacia los mercados internacionales, o se pretende eso. Ya no es el modelo de fortalecer el mercado interno. No. Cuando se quiere fortalecer el mercado interno, el Estado tiene que vivir con el crecimiento interno. De la recaudación. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿De dónde toma el Estado recursos que le permitan afrontar todas estas situaciones que estamos describiendo? Mejorar la competitividad de las economías regionales, que está claro que debe hacerse y probablemente en mi entendimiento fue una de las principales razones por las cuales perdió el oficialismo esta elección. Requiere tomar medidas. Uno puede tomar medidas de bajar los costos logísticos, ver de qué manera se compensa, o devaluar. Devaluar, bajar retenciones, hacer más rentable. Bueno, son decisiones que, por lo que dicen los diarios, el gobierno está más cerca de esta segunda que de la primera, con lo cual... No, los diarios no, lo ha dicho el presidente electo en el debate presidencial que fijó el valor del dólar, digamos. Está bien. Nosotros lo vemos, a los que nos toca administrar algo que no es nuestro, y estamos trabajando con $1.10 y en un debate el que tiene posibilidad te dice a 15 y vamos a cubrirnos. Pero eso en la administración de lo público, así que me imagino en la administración de lo privado. Y bueno, el dólar se anunció a 15, y esto es lo que está produciendo, a nuestro entender, una disparada en los precios generada por quien ya... Lo dice el candidato a presidente, acompañado de un coro de sus actuales funcionarios en economía, que vamos hacia la devaluación. Ahora, si no se detiene este proceso de incremento de precios, se está anticipando la devaluación. Está pasando ahora. Claro, está pasando en este momento. Carne y harina. La gente y los sectores económicos que nunca pierden oportunidades cuando pueden tener mayor rentabilidad que la productividad, se toman de los recursos, los ingresos fijos, de los sueldos de los trabajadores. Bueno, eso está pasando y eso a nosotros nos da un poco de cosquilla, porque no sabemos cuánto es el tiempo que se va a producir esto y cómo van a quedar nuestros salarios reales en 30, 15 días, 45. Vos me decías al principio que estás preocupado por este cambio de mandato, por determinadas situaciones.
más allá de casos puntuales, ¿cómo afrontan los municipios y comunas, digamos, este recambio? Financieramente te estoy preguntando. Teniendo en cuenta, bueno, que pagar sueldo, aguinaldo, etcétera, paritaria, si esto no se detiene, digamos, me parece que la bola va a empezar a rodar, pero al margen de eso, básicamente, ¿cómo encaran esta transición municipio y comuna? Bueno, la van a encarar como Dios quiera. Porque, bueno, no es muy alentador. No, por eso los estamos convocando. Es decir, esto no es nuevo, nosotros no es la primera vez que hacemos esta convocatoria. Hace muchos años que venimos emitiendo oposición, documentos. El problema que tiene el sector municipal es la falta de un instrumento de financiamiento y de la obtención de recursos a cambio de mejorar las condiciones de la administración. O sea, alguna vez hemos planteado como un fondo de asistencia municipal y comunal. Algún gobierno, como en el caso de Obey, tomó la propuesta parcialmente y dejó fuera las municipalidades de primera categoría y se hizo el fondo de asistencia comunal. Sí. Y después eso se desvirtuó, pero evidentemente si el municipio no tiene capacidad de generar su propio endeudamiento y su propio refinanciamiento, menos no teniendo un instrumento como fue el Banco Provincial, sí, tiene que tener de parte del Estado un mecanismo que le permita afrontar endeudamiento y los problemas de déficit y de coyuntura. Sí, y eso sería lo lógico. De asistencia, no sí, se ha hecho. Y no hemos logrado nunca con los intendentes, por eso la reunión de mañana, que se entienda esto. No tenemos, obviamente, ni la provincia ni los municipios ni emiten dinero, los municipios no emiten títulos, la capacidad de endeudamiento es mucho menor que lo de la provincia. No pueden ir a decir, como hace la provincia, necesito 2.000 millones para refinanciar. No lo pueden hacer los municipios. Entonces, si no hay una estructura común que les permita salir de estas situaciones, bueno, es muy complejo. Ahora, salir de estas situaciones significa también un compromiso a mejorar su propia administración hacia adentro, porque los recursos nacionales y provinciales crecieron por encima del proceso inflacionario. Sí. Y esto relajó también la capacidad de percepción del recurso propio. Entonces, en el municipio es más costoso políticamente poner un aumento de tasa que al gobierno provincial en la legislatura, que hay que poner la cara. Entonces, y eso es un costo político que se paga caro cuando no recaudaste lo que corresponde. O sea, el primer costo político es cobrar un poco más en impuestos, o la tasa, no impuestos, pero tasas, derechos. Bueno, está relajadísimo como nunca la capacidad de recaudación propia de los municipios de la provincia de Santa Fe. Y después cuesta mucho recuperar terreno. Y claro, y muchísimo. Más en momentos como este. Exactamente. Y en la transición, el problema es que se gasta más en la transición, porque los intendentes que se están yendo arreglan su situación legal, jurídica, cubriendo la mayor cantidad de deudas posible, y esto vacía las arcas, así que vamos a estar frente a una situación muy crítica después del 7. Esperemos que lo hagamos ordenadamente, que los intendentes entiendan, que el gobierno provincial atienda la problemática de los municipios. Es nuestra esperanza, pero no vemos que a corto plazo la situación no va a ser buena. Breve corte. Bueno, volvemos.